Bueno, buenos días. Ya casi termina el año. Bueno, están con nosotros el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Ellos nos van a hablar del avance de trasplantes en nuestro país y también del incremento del número de residentes en México, los dos. Antes de ello, bueno, está también José Alfonso Suárez del Real para Humanismo Mexicano, que ayer ya nos dio tiempo de cerrar con esta cápsula que normalmente tenemos los lunes. Y están en enlace en Oaxaca, en Ixtepec, Salomón Jara, Arturo Medina, bueno, el gobernador del estado de Oaxaca, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Zoe Robledo, director general del IMSS, Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, y el doctor Gustavo Reyes Terán, también de el ISSSTE. Ellos nos van a dar información de la atención a las personas. El día de ayer, como saben, me trasladé a Oaxaca. Estuve en el hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS Bienestar y del IMSS de Salina Cruz. Y después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar. Pues verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales. Ahora van a recibir la información y pues acercarnos y estar pues presentes con las personas que perdieron a un familiar, y acelerar también el proceso que había ahí con la Fiscalía, que son procesos tardados, y poderles pues informar a todos que a todos les vamos a seguir apoyando. El día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días de 30,000 pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando de sus recursos, los familiares sobre todo, que están acompañando. Pero evidentemente pues va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía. La Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido. Eso por un lado. Ahora nos van a dar más información. Hemos dispuesto a un servidor público por cada familia para poderlos estar apoyando de manera permanente. Pues evidentemente muy doloroso lo que ocurrió, y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas. Por otro lado, el día de hoy estuvo la fiscal en el gabinete de seguridad. Ellos ya iniciaron el proceso de investigación de este caso con las carpetas de investigación que se tienen que abrir. Más tarde nos comentó que van a dar información con relación a los peritajes que tienen que hacer para conocer las causas de este trágico y terrible accidente. Están pues con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan pues hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante, y pues estarán ellos por su parte dando la información a toda la ciudadanía y en particular a los familiares. Y por otro lado, también la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario tiene que hacer su dictamen
y están colaborando para que se pueda conocer los peritajes que se están realizando a través de un esquema de colaboración que ellos determinarán. Y pues seguiremos informando. Entonces, si les parece, vamos al enlace para que nos puedan dar mayor información de las personas hospitalizadas y la atención que se está dando. Y posteriormente pasamos ya al tema de salud. Sí. Adelante, gobernador. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecerles su visita y su atención personal a las víctimas y a las familias de las personas que sufrieron este terrible accidente. En momentos como este, la sensibilidad y la solidaridad representa mucho. A nombre del pueblo de Oaxaca, reitero nuestro reconocimiento a todas las instituciones federales y estatales que reaccionaron de inmediato y que desde el primer momento se han dedicado a proporcionar la atención y asistencia necesaria. Abrazamos a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a quienes aún requieren atención o ya se encuentran en recuperación. Y agradezco mucho al maestro Zoé Robledo, al doctor Alejandro Sbarch, así como al maestro Arturo Medina y al doctor Gustavo Reyes Terán, que estamos el día de hoy dando un informe y coordinándonos en todas las acciones que se están llevando a cabo durante estos días. Muchas gracias, presidenta. También, gracias por todo el apoyo. Adelante, Arturo. Sí, gracias, presidenta. Con su permiso, y decir que, como usted lo instruyó, desde la Secretaría de Gobernación y desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindamos atención directa y permanente a las familias de las personas lesionadas y a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Hemos visitado, por instrucciones suyas, a las 36 personas que hoy se encuentran hospitalizadas, así como un contacto permanente con los familiares de las personas fallecidas. Hoy, las personas lesionadas que se encuentran atendidas lo hacen en 11 en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos, 14 personas en hospitales del IMSS Bienestar en Salina Cruz y en Oaxaca, 7 personas son atendidas en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec, y en la Ciudad de México, 2 personas en hospitales de la Secretaría de Marina, 1 persona en el Hospital Cruz Azul Laguna y 1 persona en un centro hospitalario de Pemex. Como usted lo mandató, presidenta, damos seguimiento puntual a cada una de las personas lesionadas con un servidor o servidora pública que está pendiente de los requerimientos. Ellos se encuentran en los centros hospitalarios para dar acompañamiento integral en los trámites, servicios, gestiones y principalmente en el acompañamiento que necesiten. Se han brindado atenciones psicológicas, asistencia legal, acompañamiento en trámites médico-legales o administrativos. Y finalmente, informar a la población que para los familiares de las personas lesionadas se encuentra habilitada una línea especial de atención y seguimiento en la que a la fecha se han recibido 100 llamadas, mismas que se suman a las acciones de acompañamiento directo a víctimas y sus seres queridos. El teléfono, como ya se ha difundido en este espacio del pueblo, es el 55 22 30 21 06. Es cuanto, presidenta, y le doy el uso de la palabra al maestro Zoé Robledo. Muchas gracias, gobernador, subsecretario, compañeros, presidenta, con su permiso. Desde Ixtepec seguimos reportando los avances que tenemos de los pacientes que han sido atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el primer momento, todas las unidades activaron sus protocolos de emergencia. 2 hospitales del IMSS inicialmente fueron los que concentraron la primera respuesta, el Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía y el Hospital General de Zona número 2
en Salina Cruz por su capacidad resolutiva. Tenemos registro de 45 pacientes que han sido atendidos en diferentes momentos en el Seguro Social. La gran mayoría de ellos han sido ya dados de alta. Siguen 11 hospitalizados, 7 en el hospital de Salina Cruz, 3 en el Hospital General de Zona 36 en Coatzacoalcos, por ser originarios de ese municipio de Veracruz los pacientes, y la menor Astrid Jimena, que fue trasladada con éxito en una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina e ingresada anoche en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México para recibir atención especializada por el tipo de lesión que tiene. Un paciente adulto mayor está siendo trasladado en este momento a la ciudad de Mérida, Yucatán, de donde es residente, para ser ingresado en la unidad médica de alta especialidad del IMSS en ese estado, con un traslado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han intervenido exitosamente a 3 pacientes que lo requerían con fractura, que recibieron ya su operación, entre ellas la niña Regina de 3 años, que fue exitosamente operada aquí en Oaxaca, en el Hospital de Salina Cruz. Y también señalar, Presidenta, que todos los pacientes ya fueron contactados, quienes están en los hospitales, por servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, para recibir el apoyo para la atención de la emergencia, y adicionalmente cada paciente cuenta con acompañamiento personal de un servidor público del Seguro Social para dar seguimiento a sus necesidades tanto médicas como administrativas, como las incapacidades laborales y temas personales de alojamiento y alimentación de los familiares que así lo necesitan. Quiero solo señalar que todos han contado con valoraciones de especialistas, de estudios de imagen que necesitan. El Hospital de Salina Cruz cuenta con un laboratorio, con tomógrafo, con rayos X, con ultrasonido, y también se ha continuado y garantizado el abasto de medicamentos y de material de curación que ha sido necesario. E informar que también hemos fortalecido con más especialistas en traumatología y otras especialidades que se han incorporado de manera solidaria y voluntaria de otros estados, particularmente de la Ciudad de México, en el seguimiento. Seguimos atendiendo y seguimos informando, Presidenta, y tiene la palabra el doctor Alejandro Esbarcha. Presidenta, como informamos ayer, desde el primer momento activamos los protocolos de emergencia del IMSS Bienestar y seguimos muy pendiente de todas y todos los pacientes. La atención médica está garantizada y el seguimiento es permanente. La situación hospitalaria el día de hoy, en el Hospital Civil IMSS Bienestar, doctor Aurelio Valdivieso, tenemos 2 pacientes, están a cargo del departamento de neurocirugía de nuestro hospital y afortunadamente evolucionan de forma favorable. En el Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de Salina Cruz, actualmente tenemos 9 pacientes hospitalizados. Este hospital, como usted pudo ver el día de ayer, funciona como hospital ancla y sede del Centro de Operaciones de Emergencia del IMSS Bienestar para esta contingencia. 3 pacientes hoy pasan a cirugía ortopédica, son los pacientes que usted pudo ver ayer y que ya cuentan con condiciones clínicas para poderse intervenir. Los otros 7 continuarán hospitalizados para completar esquema antibiótico y terapéutico. También iniciamos atención psicológica clínica intrahospitalaria como parte integral del tratamiento de las y los pacientes afectados. Sobre los ingresos previstos, en coordinación con el doctor Gustavo Reyes Terán, el día de hoy vamos a recibir a 4 pacientes más en nuestro Hospital de Especialidades de Salina Cruz, algunos para programación quirúrgica ortopédica. En los traslados realizados los últimos 24 horas, 2 pacientes fueron trasladados a nuestro Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca para manejo neuroquirúrgico avanzado. Son pacientes que identificamos una compresión medular compleja y los vamos a intervenir en valles centrales. Y 2 pacientes fueron trasladados al Hospital del IMSS Bienestar de la Niñez Oaxaqueña para valoración por el servicio de neurofisiología. Como usted lo ha instruido, Presidenta, vamos a seguir por acá recorriendo las unidades y a un pase de visita todos los días para garantizar tratamientos continuos y que las familias se sientan acompañadas durante este momento. Seguimos trabajando, Presidenta, de manera coordinada con los equipos estatales y federales y vamos a estar por aquí pendientes y avisando cómo evolucionan su atención médica.
Adelante, Gustavo. Gracias, Presidenta. Buenos días, gobernador, compañeros. Buenos días a todas y a todos. La Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE recibió a 7 pacientes el domingo por la noche. Fueron evaluados, estudiados y ayer de los 7 pacientes se trasladaron 3 a un nivel superior de atención, 2 al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, del IMSS Bienestar, y uno más anoche, casi a medianoche, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En general, los pacientes están estables, bajo estudio, y permanecen 4 aún en nuestra pequeña clínica hospital que tenemos en la ciudad de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, y que probablemente serán trasladados hoy a IMSS Bienestar, al Hospital General de Salina Cruz. Repito, los pacientes están estables y bajo atención médica continua y también bajo estudios que requieren para descartar complicaciones. Gracias, Gustavo. Pues esa es la información. 36 personas continúan hospitalizadas en distintos hospitales y tienen todo el apoyo. Como bien se mencionó, hay varios que han sido trasladados a Ciudad de México, otros hospitales de alta especialidad, si requieren pues el tratamiento y la supervisión de algún médico especialista o de alguna capacidad mayor en algún hospital. Bueno, pues esta es la información sobre el accidente del tren interoceánico y si les parece vamos con Secretaría de Salud. Muchas gracias a todos. Adelante. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. El día de hoy queremos hablar sobre trasplantes de órganos en México. Yo he tenido oportunidad de platicar con ustedes fundamentalmente aspectos de prevención, pero también hemos mencionado que no debemos de olvidar la atención médica como un componente esencial de un sistema de salud. Y durante los últimos 12 meses hemos trabajado intensamente en lo que tiene que ver en trasplantes de órganos, que es un ejemplo de cómo se puede hacer la atención médica. Cada trasplante que se hace requiere de inmunosupresión y esa tiene que seguir por muchos años y no le ha faltado a ningún paciente la inmunosupresión para mantener sus órganos. Y entonces les mostraré los resultados. La siguiente, por favor. Empezaremos por trasplante de riñón. Se han realizado 2.783 trasplantes de riñón y un dato importante es que 2.126, el 76%, se han realizado en hospitales públicos. En 5 años se han hecho 14.347 trasplantes, de los cuales 10.104 son de donante vivo y 4.243 de donantes fallecidos. El punto que quiero resaltar es que con el tratamiento quirúrgico y con los medicamentos que mantienen la inmunosupresión, la sobrevida en trasplante de donador vivo es de 93.5% y de 84.2% cuando el donante es de alguien que había fallecido. Esto es muy importante porque es ya consolidar precisamente la capacidad de hacer trasplantes para promover, como verán al final, una campaña de donación entre la población. Cada persona que recibe un riñón regresa a una vida prácticamente normal. La siguiente, por favor. En relación a trasplantes de hígado, durante el 2025 se han realizado 245 trasplantes de hígado y de ellos el 76%, 187, han ocurrido también en hospitales públicos. En la sobrevida a 5 años es de 1.5%, lo cual cumple con los estándares internacionales.
También les quiero hacer hincapié en que tanto en trasplante de riñón como de hígado es decir, alguien le puede dar a un familiar un riñón o le puede dar a un hijo un pedazo de hígado, se trasplanta un pedazo de hígado y en 6 meses tienen un hígado normal, tanto el donante como la persona que recibió el hígado, y regresan a una vida completamente normal. La siguiente, por favor. También hemos avanzado en lo que tiene que ver con trasplantes de corazón. Este año se han realizado 46 trasplantes de corazón, incluyendo 4 trasplantes duales, es decir, corazón y riñón al mismo tiempo. 45 de ellos, prácticamente con excepción de uno, se realizaron en hospitales públicos. La sobrevivencia a 4 años que llevamos es de 62.9 y en el periodo se han realizado 186 trasplantes. Esos son pacientes que ya llevan una vida prácticamente sedentaria y al recibir su corazón pueden reanudar una vida prácticamente normal. La siguiente, por favor. En cardiología, por ejemplo, el día de ayer teníamos realizados 16 trasplantes de corazón, incluyendo 3 pediátricos y 2 duales, corazón y riñón, sin ninguna mortalidad hospitalaria y con una sobrevida de 75% en trasplantes de corazón. O sea, hemos avanzado en poder tener los estándares internacionales para trasplantes de órganos. La siguiente, por favor. También en 2025 se han realizado 10 trasplantes de pulmón, de los cuales 3 se han realizado en hospitales públicos y en total han sido 48. Pero más allá de las cifras, lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes. Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado. La siguiente, por favor. Y por eso mis últimas diapositivas tienen que ver con la necesidad de fomentar la donación de órganos en el país. Un paciente donante puede salvar la vida hasta de 8 personas, 2 riñones, 2 pulmones, un hígado. Estamos también empezando con trasplantes de páncreas. La mayoría de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se llevan a cabo en hospitales públicos, 76.7, por el costo que tiene todo ello y por el medicamento inmunosupresor que el sistema público les proporciona por los años por venir. Donar es trascender y uno de los lemas de la campaña será por un México sin lista de espera, y también donar es trascender, infórmate, decide y compártelo con tu familia. La siguiente, por favor. Y termino con la posibilidad de registrarse como donador voluntario. Está el teléfono del Centro Nacional de Trasplantes, está la liga en la cual se puede acceder, y también quisiera mencionar que se ha avanzado en forma importante en los aspectos legislativos para fomentar la donación de órganos, que es una manera de atender enfermedades crónicas terminales que queremos prevenir, pero que una vez que suceden tenemos una posibilidad terapéutica en el trasplante de órganos. Muchas gracias. Con permiso. Buenos días, Presidenta, con su permiso, gusto saludarlos a todos. Hoy queremos platicarles sobre la formación de médicos especialistas en nuestro país y cómo esto ha crecido de manera muy importante en los últimos 6 años. Si me dan la siguiente, podrán ver justo esos datos. En el 2011, es decir, hace ya casi 15 años, nuestro país formaba cada año, a través de las residencias médicas, un poquito menos de 6,000 médicos especialistas al año.
desde médicos internistas, ortopedistas, ginecología, cirugía, entre todas las otras especialidades de estos médicos que iban entrando a sus rotaciones en hospitales. Pueden ver que durante el periodo de 2011 a 2018, 2019, este número se quedó relativamente estable. Subió un poquito más de 6,000 a 8,000 médicos cada año que entraban al sistema. ¿Y cuál era el problema? ¿Y qué fue lo que la administración del presidente López Obrador se dio cuenta inmediatamente al inicio de la pandemia? Que este número no era ni cercano a lo suficiente que requiere nuestro país para poder atender a todos los pacientes mexicanos. Que los hospitales públicos que tenemos en nuestro país no tenían el número suficiente de médicos especialistas, no porque no estuviéramos en el 2020 poniendo recursos para hacerlo, sino porque durante décadas, y muy importante durante esos primeros años del siglo XXI, no estábamos formando al número suficiente de médicos especialistas en nuestro país para atender las necesidades de la población. ¿Y qué fue lo que se hizo? Como pueden ver en esta gráfica, a partir del 2021 se duplicó prácticamente el número de médicos especialistas que entran al sector público cada año a formarse, pasando de 8,124 en el último año de la administración del 2012-2018, que fueron 8,300, hacia 18,962 en el 2021, número que se ha mantenido estable y que para este 2026 se convierte ahora en 18,926 médicos y médicas especialistas en formación. ¿En qué se traduce esto? Que este es un legado para el futuro de nuestro país. En solo estos 5 años de incremento se han formado 45,000 médicos especialistas que no se hubieran formado de haber mantenido la tendencia previa. ¿Sí me dan la siguiente? Además, esto no ha sido aislado en una institución. En todas las instituciones de nuestro país se ha incrementado de manera considerable el número de médicos y médicas especialistas en formación. En el sector salud, que involucra a la Secretaría de Salud estatales y al IMSS Bienestar, se incrementó en 102% el número de médicos especialistas en formación para las personas más vulnerables de nuestro país que se atienden en los hospitales para las personas que no tienen seguridad social, con 2,816 plazas adicionales para este sector. En el caso del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se incrementó en casi 5,000 médicos especialistas al año la formación, pasando a 69% más que lo que había en 2018. En el caso del ISSSTE, pueden ver, prácticamente se incrementó en 4 veces más el número de médicos especialistas en el sector, en el ISSSTE, pasando a 1,533 médicos más. Y para los servicios de salud de Pemex también es un incremento de 162%, con 198 médicos adicionales. ¿Qué significa esto en términos de incremento para especialidades particulares? Por ejemplo, epidemiología, un tema importantísimo durante la pandemia. Previo a la pandemia se formaban solo 60 epidemiólogos al año en nuestro país. Hoy estamos formando casi 400, 368. En el caso de medicina de urgencias, para poder atender de mejor manera las salas de urgencias de nuestros hospitales, en el 2019 se formaban 874 médicos y médicas de esta especialidad, hoy son cerca de 2,400. Para traumatología y ortopedia pasamos de 515 a 1,171. En pediatría de 887 a 1,783. Cirujanos, importantísimo para nuestro sector salud, pasamos de 970 a 1,921, prácticamente el doble. Y otras especialidades como medicina interna pasamos de 1,363 a 2,420 y en imaginología y diagnóstico, como otro último ejemplo, de 392 a 672. Es decir, en los últimos 7 años se ha invertido en la formación de médicos y médicas especialistas, no solo para el corto plazo, sino para el futuro de nuestro país, con incrementos que han duplicado la capacidad que tenemos para formar y la capacidad que tenemos para tener siempre un médico, una médica en el hospital donde se requiera. Además, este último año, y les queremos platicar de esto, porque la semana pasada, y por eso estamos hablando de médicos especialistas ahora, concluyó la segunda ronda del proceso 2026 del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, que es el examen que se realiza cada año para decidir y para determinar en qué hospital y en qué especialidad se van a llevar a cabo las residencias médicas para cada persona a partir del 1 de marzo del próximo año. Y si me dan la siguiente, les platico los últimos cambios que hicimos en este año. Hemos avanzado
continuando lo que comenzó la administración del presidente López Obrador, en avanzar hacia un modelo mucho más meritocrático de la selección de sedes especialidades. ¿Cómo funcionaba y cómo hemos modificado este modelo? Previo a este 2025, a este último examen, los aspirantes a residencias médicas, que cada año son aproximadamente 45,000 para estas 18,000 plazas, se registran y realizan este examen. Este examen se realiza siempre la última semana de septiembre. Posterior a eso, elegían ellos una especialidad de acuerdo a su puntaje. Los que tenían mayores puntajes elegían una especialidad de su preferencia. Normalmente hasta arriba teníamos especialidades como cirugía, medicina interna, traumatología y ortopedia, etc. Y una vez con su constancia y especialidad, ellos iban a cada institución, pública o privada, para acceder a una plaza en el hospital de su preferencia. Sin embargo, había muchos criterios arbitrarios para la selección de plazas en el hospital. Podías tener a un candidato muy bueno que llegaba a un hospital y desafortunadamente en el hospital le decían que ahí no había espacio, que fuera a otro hospital. Lo que hemos cambiado este año es un proceso meritocrático en el cual los aspirantes de mayor puntaje y mayor promedio pueden acceder de manera preferencial a las especialidades y sede. Y en este ejercicio 2026, todas las especialidades y sedes, es decir, no solo la especialidad, cirugía, medicina interna, ortopedia, pero también el hospital en particular, Unidad Médica Especialidad Siglo XXI, el Hospital Nacional de Nutrición, el Hospital Ajusco Medio aquí en la Ciudad de México, podían los aspirantes elegirlo directamente, haciendo entonces que no hubiera ya criterios arbitrarios en la selección específica de sedes. Y con esto nos fue bastante bien con este primer ejercicio. De esta manera, los aspirantes visualizaron sus sedes y especialidades, confirmaron aquel lugar donde querían realizar su especialidad y recibieron inmediatamente de manera digital su constancia para iniciar su especialidad en este 2026. Este es un modelo en el cual todos los aspirantes entran bajo las mismas reglas, siempre y cuando cumplan con los prerequisitos de cada sede. Todos ven la misma información disponible, no hay ningún tipo de favoritismo y elimina la incertidumbre de procesos posteriores en la elección de la sede. Con este nuevo modelo aspiramos tener mucho mejor número de residentes, mucho menor deserción de residentes que renuncien a su sede por alguna razón u otra. Se llevó a cabo la primera ronda entre el 20 y el 31 de octubre, completamos la segunda ronda, que es el proceso en el cual ya prácticamente se asignan todas las sedes este pasado 19 de diciembre, y habrá una ronda adicional para las pocas sedes que queden vacías en la última oportunidad del 18 de febrero y iniciarán a partir de marzo este ciclo escolar 2026. Para reforzar, son prácticamente el doble de aspirantes que los que había hace 7 años. ¿Vale? 3 veces. Son 3 veces más de los que había en 2011. Y sí es importante decir que esto no simplemente son médicos que están atendiendo en los hospitales, es una inversión del Estado mexicano para médicos que van a trabajar en nuestro sector salud durante 20, 30, 40 años. Es un cambio transformacional que nos permite tener más y mejores residentes, más y mejores médicos y médicas en todos los hospitales públicos de nuestro país y con un foco siempre sigue en lo público, no en lo privado. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información de hoy. Quiero agradecer ayer que estuve platicando con las personas en los hospitales, a los bomberos y protección civil, en particular de Matías Romero, que fueron los primeros que llegaron cuando ocurrió el accidente, y también a la población, porque de manera solidaria, como siempre, el pueblo de México estuvo ahí ayudando en el primer momento a todos los heridos en lo que llegaban los equipos de emergencia. Entonces no quiero dejar pasar este agradecimiento y reconocimiento. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a ver, aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Cantón. Precisamente preguntarle cuál fue el sentido de la población, de la gente en esta visita que usted realizó ahí a los hospitales, a las funerarias. Pues estamos viendo ahí en redes sociales, desgraciadamente hay pues pseudocomunicadores, hay comentócratas que
aprovechan esto para pues una rapiña, ¿no? Pero más allá de la rapiña política o de la falta de escrúpulos de algunos de estos personajes, ¿cuál fue el sentir de la gente? Porque esperaban que la recibieran, no sé, a piedras, a reclamos, gritos, ¿no? ¿Qué esperaban ellos? Pero usted, ¿cuál fue el sentir que captó de la gente? ¿Qué fue lo que le dijeron? Fíjense que la solidaridad del pueblo de México, la fraternidad, el agradecimiento, la generosidad, quita el aliento. Comparado con personajes que ni vale la pena mencionar mucho, pero sí comparado con esta vileza. Por cierto, está aquí el Universal, no es a ti, pero sí a quien editó el Universal el día de hoy o ayer. Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías. No lo pongas, no lo pongas, no. De verdad es… Victimizar. No, es inhumano, falta de ética, de solidaridad, es una bajeza. O el Reforma, que ya son especialistas también en vías de ferrocarril. Pero lo del Universal hoy sí me pareció, de verdad. ¿Cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas? ¿Cómo? Increíble. Y ya no hablemos de la falsedad o sea, ayer digo, se va a dar un monto para las emergencias de 1 día, de 2 días, de 3 días, para que no… Aparte de que se les está dando alojamiento a quienes tienen que quedarse ahí, todo el apoyo, pues. No, ya diciendo que es el único apoyo que va a dar el gobierno, o sea… Pero bueno, ya ni vale la pena hablar pues de personas que no tienen, la verdad, ni el más mínimo empatía pues con las víctimas. A diferencia, fíjense, ayer con las personas que perdieron un familiar, agradeciendo el trabajo del gobierno. Entonces, de verdad quita el aliento, la generosidad de la gente. Y nosotros aprendemos del pueblo, eso es lo que nos tiene que mover, la generosidad, el apoyo, la humildad en el trato, la sencillez y al mismo tiempo la profundidad en el apoyo a las víctimas. Y ahí nunca nos vamos a equivocar. Entonces, van a estar ahí nuestros compañeros presentes. Agradezco a todos los compañeros también de la Comisión Ejecutiva de Víctimas y al Gobierno del Estado. Van a seguir ahí estos días atendiendo a todos. Y después, pues todo el apoyo que de acuerdo, en coordinación la Fiscalía ya con las víctimas, pues para lo que considere la Fiscalía de reparación integral. Mencionaba esto, Presidenta, porque, bueno, ayer usted mencionaba que el 2025 que está por finalizar fue un año complejo, fue un año difícil, pero se le ha visto a usted en situaciones de, bueno, pues, de tensión, de emergencia, estar ahí al frente, ¿no?
cosa que no veíamos con otros expresidentes, en donde, bueno, ocurría el desastre, estaban el primer día y después ya se desaparecían. A usted le hemos visto semana con semana, día con día, sale de la mañanera, se va a los recorridos, sale de alguna reunión, va a los recorridos. Bien lo mencionaba, ¿no? No sé si le ha dado 8 veces la vuelta a la tierra, pero a final de cuentas ahí ha estado en el lugar Pues de es desastres. que como gobernante hay que siempre afrontar los problemas, ponerse al frente y coordinar al equipo en cualquier circunstancia. Además que tenemos un super equipo en el gobierno, realmente todos son muy trabajadores, brillantes, grandes servidores públicos con mucha generosidad, trabajo, pero pues hay que estar coordinando y es lo que ayer además creo que por lo menos es mi pensar que hay que estar ahí con la gente, ¿no? Cercanos, y el equipo pues que va a seguir trabajando y en coordinación con ellos. Ahorita, en este mismo momento, estaba leyendo en redes, por eso mencionaba la primera pregunta, esta carroña política, esta politización. Todavía no concluyen los periodos, todavía no han concluido los peritajes y ya se habla de, bueno, en infinidad, no voy a abonar en lo que se ha mencionado, ¿no? Sí, pero es como el Reforma, que de una fotografía de, no sé desde qué lugar tomaron, ya están haciendo todo el análisis de lo que pasó. Y ya empiezan a hablar ahorita de las elecciones del 2027, empiezan a hablar de que va a llegar una presidenta debilitada, que el pueblo ya no la está apoyando. Eso es lo que ellos quieren. O sea, ¿creen que por repetirlo muchas veces va a ocurrir? Pues no. Porque la gente se da cuenta y no se dejan ir por esta visión de falsedades, noticias e interpretaciones, porque ya dijeron qué fue lo que pasó, ¿no? Sin hacer un peritaje. Entonces nosotros somos muy responsables. La responsabilidad es lo que nos caracteriza, la cercanía, el amor al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos. Y así vamos a seguir, y mientras sigamos así, la gente va a estar cerca, porque el gobierno está cerca. Perfecto. En un segundo tema, en lo que es el ámbito del sector salud, ¿cuál es el balance que ahorita tienen? Igual lo mismo, es un tema muy sensible que le han estado golpeando constantemente, una y otra, pero ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Ahorita que mencionaban de los médicos y especialistas, pues tal parece que la memoria es muy flaca, se les olvida que durante muchos años no hubo formación de especialistas. Preguntarle al secretario de Salud o al subsecretario, ¿realmente en qué áreas eran las que eran más sensibles? Y eso lo comento porque también me tocó ser reportero de salud y una de las principales quejas de los familiares, una de las principales quejas pues incluso de cualquier área era: no hay especialistas o toda la carga se va hacia el médico de primer contacto. Entonces, realmente, ¿cómo se ha ido abatiendo esta pues falta de especialistas, ¿no? Hablábamos que incluso de que faltaban neumólogos, faltaban cardiólogos, faltaban N infinidad de especialistas. ¿Cómo encontraron? Es que fíjense, pasa la gráfica de los especialistas. Ahora le doy la palabra al doctor Kersenovich. Fíjense, aquí está 2011. ¿Cuánto tiempo tarda un neurocirujano en formarse? 8 años. O sea, de que sale la carrera y luego 8 años adicionales o más. De especialidad. O sea, la carrera, ¿qué son? 5 años. 5 años más 8. Por cierto, nuestro compañero Ramiro es neurocirujano, es
la especialidad que más tiempo ocupa, ¿verdad? Son 8 más los 5 de la carrera. Entonces salen de la carrera, entonces tardan 8 años en poder operar el cerebro o todo lo que tiene que ver con el sistema neurológico. Entonces, el que no se formó en 2011, pues ya no lo vamos a tener 8 años después. Ahora, si nos vamos al 2000 o todo el periodo neoliberal que disminuyeron el número de residentes, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay médicos especialistas. Entonces, apenas, o sea, los que entraron en el 21 a neurocirugía todavía no salen. ¿Oncología cuántos años tarda? Es que más o menos oscila entre 6 y 8 años. Entre 6 y 8 años. Entonces, los que entraron a medicina interna, por ejemplo, ¿cuánto es? Ese es menos, ese 3 años. 3 años. O sea, el que entró en 2021 ya está trabajando en el 2024. Pero los que tardan 5 años en formarse, apenas van a entrar al sistema de salud. Entonces, la irresponsabilidad, porque no se puede llamar de otra manera, era esta idea de que hace el examen muy difícil, muy difícil, muy difícil para que no entre nadie. Solo sea una y no se trata, por supuesto, de que no pasen un examen para poder entrar, porque a diferencia de la preparatoria, donde yo creo que no tendría por qué haber examen de secundaria preparatoria, pues en este caso obviamente pues estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Se requiere pues que tengan sus exámenes para poder ser pues médicos bien formados o cualquier esquema pues de evaluación que se garantiza. Pero todos los que no se formaron, pues es parte del problema del sistema de salud que tenemos. Ahora, fíjense, ayer, estamos hablando 29 de diciembre, que normalmente en estas épocas hay menos especialistas en los hospitales, se toman sus vacaciones, en fin. En el caso del ISSSTE, pues es una clínica hospital, son 7 camas, creo. Entonces, pues es un centro de salud ya de hace tiempo, una clínica hospital muy pequeñita. Entonces ahí, pues obviamente había menos especialistas porque así está diseñado. Pero en el IMSS Bienestar y en el IMSS, ahí en Salina Cruz, prácticamente todos los especialistas estaban. Y ahí donde faltaba un especialista particular, pues, o con cierta especialidad, lo llamaron de la Ciudad de México y fueron para allá. O se trasladó al paciente a un hospital más especializado. Pero, y la gente agradecida por el trato de los médicos, las enfermeras. David, no sé si quieras comentar algo más. Bueno, pues precisamente en lo que presentaba yo de trasplante, cuando un especialista en cirugía llega a hacer trasplantes, ha pasado por todos esos años de preparación. Y por eso comentaba yo que para poder fomentar la campaña de donación de órganos, teníamos ya que tener la posibilidad de que el trasplante sea exitoso. Y realmente da gusto ver que tenemos posibilidades de trasplante no nada más en la Ciudad de México, sino que existen en Monterrey, existen en Guadalajara, existen en Sonora, existen en muchos sitios del país la posibilidad de llevar a cabo trasplantes. Y ese es el ejemplo de un especialista bien formado, de alta especialidad. Entonces, si queremos avanzar en la calidad y seguridad, tenemos que tener la formación de recursos humanos y necesitamos diseminarlos por todo el país a los especialistas. No nada más médicos de atención primaria, que es muy importante y en lo cual hemos insistido en prevención, pero también en la atención especializada. Aprovechando que está en el uso de la palabra, doctor,
¿Usted ve viable que en un futuro inmediato o no muy lejano se pueda institucionalizar la donación de órganos ya en toda la población? ¿O qué es lo que faltaría? Yo creo que lo que nos falta es estimular las campañas de donación de órganos y reconocer que hay donación de órganos vivos y hay donación de órganos que fallecieron. Y es muy importante tener un equilibrio entre ambos. Y, por ejemplo, en riñón vienen nuevas estrategias que se llaman trasplantes dominó. Es decir, yo tengo a un familiar que necesita que le donen mi riñón, pero yo no soy un donador adecuado. Entonces yo acepto donar mi riñón a otra persona para que la otra persona tenga donadores para la persona que lo requiere. Entonces tenemos esas posibilidades. Un hígado puede servir para donar a varias personas, porque nomás se requiere un lóbulo del hígado para hacerlo. Entonces sí veo en el futuro un avance muy importante. Y también esto ya echar a andar un poco más la investigación. Existe la posibilidad de trasplantes que no sean necesariamente de humanos, sino fortalecer el crecimiento de órganos. Pero eso es investigación, es otra cosa. El avance más importante es la inmunosupresión, porque eso es lo que hace que las personas toleren un trasplante de otro órgano. Muchas gracias. Finalmente, doctora, presidenta, ¿habrá mañanera mañana? Vamos a ponerlo a votación ahorita. Terminemos. Bueno, y finalmente, a nombre Esa del era Grupo la Cantón, pregunta que todos querían hacer. Bueno, muchas gracias. A nombre del Grupo Cantón, de Miguel Cantón Cetina y familia, Muchas gracias. Saludos a la familia Cantón. Y pues feliz año nuevo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, ¿quién más? A ver, vamos por acá. A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, presidenta. El gobierno de Estados Unidos atribuyó el ataque a un atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico. ¿Cree que esta presión que hemos visto de Estados Unidos derroca al presidente Maduro? Bueno, ya es mucha especulación, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos pues militares, ¿verdad? Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. ¿Tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela o tendría que ser un tema que resuelva como nación? Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos. Por último, preguntarle, presidenta, ¿cuáles serán las prioridades de su gobierno para este 2026 en materia de avanzar en las políticas públicas para avanzar en la equidad de género en el país? Bueno, con relación a las mujeres vamos a fortalecer, son varias acciones, ¿no? La parte de concientización a mujeres y a hombres. La cartilla de las mujeres ha funcionado muy bien y vamos a seguir trabajando sobre esa línea en las escuelas particularmente, secundarias, preparatorias, en lo que tiene que ver con la igualdad y la no violencia. La red le llamamos Tejedoras de la Patria, que es una red muy grande de mujeres que son solidarias con otras mujeres y se hacen pues grupos de trabajo, de lectura, de apoyo entre mujeres en todo el país. Este año se hizo un ejercicio muy importante, se hicieron muchísimas asambleas, ya va a venir Citlali a platicarlo, en plazas públicas, en espacios públicos, para que las mujeres, ya sea con carta, escrito o de manera verbal, dijeran qué creían que hacía falta para tener una política mayor de protección a las mujeres. Ese trabajo se está analizando para poderlo presentar y a partir de ahí pues tener más apoyos a las mujeres. Y por otro lado, pues el trabajo que se está realizando jurídico, las abogadas de las mujeres, los centros libres. El próximo año nuestra meta es llegar a un centro libre por cada municipio del país.
Ahí nos ayudan presidentes y presidentas municipales y gobernadores y gobernadoras, y la idea es poder llegar, pues, no sé, por lo menos a 2,000 el próximo año. Le agradezco. Buen día a todos. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera que siempre pregunta de salud, cuando viene de salud. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble, Pulso Saludable. Presidenta, quisiera hacer una remembranza de que habitualmente cuando se habla del trasplante de órganos existen historias de terror y se habla de que existe un supuesto tráfico de órganos en el país y en el resto del mundo. Los trasplantólogos, a quienes he tenido oportunidad de entrevistar, desechan esta idea, esta forma de alguna manera de intimidar al individuo, y me gustaría que el doctor David Kersenovich nos explicara, porque no es tan sencillo como se piensa, ¿no? Le quitan al individuo el órgano, se lo llevan y se lo pasan a alguien más. Así no funciona, se necesitan primero expertos, equipo de especialidad, pero lo más importante son líquidos especiales. Cada órgano requiere de un tratamiento diferente y tienen una vida útil. Entonces creo que es un buen momento para que el doctor nos explique que esto no pasa y que se deje de estar pensando que esto del tráfico de órganos es una realidad, porque científicamente es imposible. Eso sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, su comentario es muy importante. Digo, no me dio tiempo de presentar en esta ocasión, pero para que un hígado o un riñón o un corazón se puedan trasplantar, las personas tienen que tener pruebas de histocompatibilidad, porque si no se trasplanta el órgano y aunque se le dé la inmunosupresión, se rechaza. Por eso es muy importante hablar de sobrevidas de 5 años, porque esos ya son órganos que han madurado y pueden seguir. Incluso hay gente que tiene 15 o 20 años de trasplante y puede suspender la inmunosupresión. Pero su pregunta es muy importante, porque el tráfico de órganos no es nomás agarrar y decir aquí hay un órgano y se lo pongo. Tiene que tener pruebas de histocompatibilidad, si no va a fallecer en menos de 1 año la persona. Por eso cuando alcanzamos índices de sobrevida de 75% o más, estamos asegurando que es con calidad y seguridad ese órgano que se trasplantó. Gracias, doctor. Y aprovechando que está al micrófono, me gustaría preguntarle cuál es la incidencia, más bien la prevalencia de las enfermedades más importantes en el país que llevan al individuo a requerir de un órgano porque el que tiene ya no sirve. Pues prácticamente la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, tenemos una larga lista de espera de gente que tiene insuficiencia renal y que requiere órganos. Por eso hay que fortalecer la campaña, requiere riñones. Tenemos también un gran número de enfermedades metabólicas que afectan al hígado, no nada más el consumo de alcohol, sino también las alteraciones metabólicas, y la lista de espera de hígados es también muy importante. Tenemos también enfermedades pulmonares crónicas obstructivas que requieren de un trasplante, y vemos la cantidad de gente cada vez más con sobrevida de más años, y todos vemos gente que depende de oxígeno. Entonces, la posibilidad de dar más trasplantes de pulmón regresan a una vida normal. Y también no hay que olvidar los niños que nacen con enfermedades genéticas metabólicas y que requieren una donación de un órgano en fase temprana y después pueden hacer una vida completamente normal. Ahora, esos son trasplantes de órganos sólidos, pero también tenemos trasplantes de órganos no sólidos, como son, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, que sirven mucho para tratamiento de leucemia en niños, y vamos a lanzar una campaña ya con el Seguro Social de trasplantes de córnea que tienen que ver con aspectos que conducen a la ceguera. Entonces, hay muchas posibilidades y es muy importante, por lo tanto,
la donación de órganos. Doctor, ¿y en el país se utiliza, se echa mano de las células que vienen, de las células madre que vienen contenidas en el cordón umbilical para ayudar al paciente a ganancia de tiempo en lo que encuentran un donador compatible, o es para curar al paciente? Depende. Mire, las células troncales es uno de los avances en medicina, de que las células del sistema hematológico se pueden diferenciar después en células que nosotros le llamamos mesenquimatosas, que pueden ir hacia tipos de órganos. Esas células fundamentalmente se están usando en aspectos ortopédicos cuando existen alteraciones que requieren la transformación en cartílagos o formación de huesos. Esos están mucho más avanzados que lo que refieren órganos generales. El que sí es muy importante no es trasplante, pero es en enfermos que tienen cáncer. Se pueden tomar sus células, actualmente se pueden sacar sus propias células, editarlas genéticamente, que se llama CAR T-cells, y eso acompañarla en sobrevida de enfermedades cancerosas. O sea, las posibilidades de trasplante son muy amplias y la edición genética de las células es una posibilidad ya real. Gracias, doctor. En una segunda pregunta, Presidenta, quisiera conocernos, explicaba el subsecretario Eduardo Clark sobre este objetivo, ¿no?, que es que a la larga se pueda contar con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, determinado número de ciudadanos para un determinado número de especialistas. Yo quisiera conocer más o menos durante su administración cómo se va a ir avanzando, cuál es el objetivo a cumplir, y también conocer cuáles son las especialidades más complejas que los aspirantes son las que más demanda tienen, y también conocer el otro extremo, cuáles son estas especialidades que los médicos casi no buscan, pero que son muy importantes para el tipo de población que tenemos. David, ¿quieres? ¿Cuáles son las especialidades más buscadas que menos? A ver, las especialidades más buscadas son dos. Una, medicina interna, porque a partir de medicina interna vienen después las subespecialidades. Y el otro, que es muy buscado y necesario, tiene que ver cirugía. Son las dos que más se demandan. Y también el que hace cirugía después se puede subespecializar. Lo hemos discutido aquí en ocasiones anteriores, por ejemplo, en lo de cirugía plástica, donde hemos insistido en que tienen que tener una formación de cirugía primero y no nada más ir a decir hago cirugía plástica directo. Entonces, medicina interna y cirugía son las dos especialidades de base para después hacer las distintas subespecialidades. La otra, que es muy importante, tiene que ver con pediatría y gineco-obstetricia. También esas son muy necesarias para el país, ginecología y obstetricia y pediatría. Gracias. Y en la otra parte de la misma pregunta, conocer del subsecretario cuál es el objetivo. ¿Cuál es el qué? ¿El objetivo? ¿Cuál es el objetivo durante la administración para alcanzar la meta? Sí. Bueno, mire, México va creciendo en su población y por lo tanto es necesario formar más especialistas. Creo que una de las políticas muy importantes de la presidenta tiene que ver con tener más universidades disponibles para entonces formar recursos humanos. O sea, alguien no llega a una especialidad o a hacer medicina interna o cirugía si no ha pasado por un entrenamiento. Y entonces la parte básica es tener más universidades y que no sea selectivo, porque lo que sucedía en los años anteriores era que era muy difícil
la gente que presentaba el ENARM, después se aceptaban 6,000, 7,000, 10,000 y entonces no había plazas suficientes para ellos. La parte importante para formar recursos humanos son las universidades. Gracias. De nada. Y finalmente, Presidenta, ¿cómo van a hacer este match, esta unión, gobierno federal y población, para crear esta verdadera conciencia? Porque también existe otro tema, que de pronto se malinterpreta esta intención, esta buena intención de la persona que quiere al concluir su vida donar sus órganos, pero si no está bien establecido, aunque él lo haya dicho de voluntad de él, ella, si el familiar dice no me toques el cuerpo, no lo tocan. Entonces, ¿cómo generar? Tiene que ser voluntario, tiene que ser la persona. Entonces, una de las opciones que estamos revisando es, ahora que vamos a hacer la credencialización para el Sistema Universal de Salud, que ahí la persona pueda firmar, si así lo desea, un papel legal, jurídico adecuado para decir que está dispuesto a donar sus órganos. Entonces ya en la credencial aparecería donador de órganos y estaría asociado a una firma voluntaria de que en efecto es así. Es una de las opciones que estamos revisando, además pues de campañas mediáticas que nos ayuden a que la gente pueda donar. Presidenta, ahora que menciona este tema de la credencialización, ¿solamente va a aplicar para los usuarios del IMSS Bienestar o en general? No para importa la los dependencia. 135 creo que ya somos millones de mexicanos y mexicanas. Gracias, Buena. Vamos a ver quién más. A ver acá en el Universal, porque hablé del Universal y está pidiendo la palabra. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Salvador Corona del Universal. Ante este lamentable hecho, yo quisiera preguntarle, hoy justo también publicamos el Universal, si se va a tomar en cuenta las observaciones que tuvo la Auditoría Superior de la Federación respecto a las deficiencias que se mencionaban en ese informe del 2019 durante la construcción de la línea Z del tren interoceánico. ¿Se tomarían en cuenta para la investigación del incidente? ¿Quién hace la investigación y con qué protocolos? Hay dos entidades que tienen la responsabilidad de hacer la investigación. Una es la propia Fiscalía General de la República. Para hacer los peritajes requiere expertos, no un experto en vías, un experto en locomotoras, un experto en fin, los expertos que se requieran en operación. Requiere expertos, si los tiene son los que están en la Fiscalía y si no, pues contrata expertos externos que le ayuden a hacer este dictamen de la causa de por qué hubo este accidente. Entonces, una es la Fiscalía, la otra es la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se rige por protocolos internacionales frente a situaciones como esta. Y ellos van a hacer también una revisión y la idea es que puedan también estar en coordinación con la Fiscalía. Y por supuesto, si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, pues entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía para ver si se encuentran responsabilidades y cuáles son las responsabilidades. Pero no depende de la presidenta de decir tienen que usar esto, tienen que usar aquello. Son protocolos internacionales que se siguen frente a situaciones como la que vivimos. Presidenta, en otros hechos ferroviarios o incidentes o incluso del metro, pues se han solicitado la intervención de comisiones internacionales para la investigación. En este caso, ¿no se podría llamar a alguna comisión? La Fiscalía tiene esa atribución y buscará a los expertos correspondientes para poder hacer el análisis. Lo que sí ayer le comenté al almirante secretario, creo que es muy importante, es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros sobre todo. Es decir, que una vez que se haga el dictamen, venga hay varias certificadoras internacionales de vías
para poder garantizar pues que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren. Y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones. Entonces está coordinándose la Secretaría de Marina, que es quien opera el corredor interoceánico, con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para buscar una certificadora internacional que certifique la vía para poder… tenía sus certificados, pero ahora pues vamos a buscar a la mejor certificadora para que si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más segura el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta y que se haga. Presidenta, la fiscal o incluso de la agencia ferroviaria le comentaron en cuánto tiempo podrían llevar a cabo estas investigaciones de los peritajes. Pues no nos mencionaron las fechas, pero pues esperamos que sea pronto, ¿verdad? Que no se lleve mucho tiempo para poder conocer la causa y si encuentra alguna responsabilidad la Fiscalía, pues que se proceda. Ok. Mientras tanto, ¿las demás líneas del tren interoceánico estarían funcionando? Está funcionando, de todas maneras se está haciendo una revisión más exhaustiva, pero sí están funcionando. Ok, Presidenta, bueno, en el tema en redes sociales pues se ha comentado que si van a mandar a citar a exfuncionarios o incluso a los que eran de las comisiones honorarias de supervisión en este proceso de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía o incluso pues en coordinación con la Marina, ¿no?, que tiene a cargo el tren interoceánico. Sí, la Fiscalía tiene que hacer una investigación responsable. Entonces, primero, el dictamen técnico de qué ocasionó el accidente. A partir de ese dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, pues el deslinde de responsabilidades. Y ahí pues tendrán que, si es el caso, llamar a quien decidan llamar a pues dar su testimonio. Ok, Presidenta, en otro segundo tema y con esto termino, en enero arranca formalmente la revisión del TEMEC. Formalmente, pues quisiera preguntarle si el presidente Trump un día antes de que usted acudiera a Washington dijo que sí se podría dejar expirar o incluso elaborar un nuevo acuerdo. ¿Esto se lo comentó en esta reunión que tuvo en Washington, en esta reunión trilateral? No, lo que tenemos es la participación del representante de USTR, el embajador Greer, en el Senado de los Estados Unidos, que es muy importante reconocer esta declaración, porque ahí, ya relacionado con la revisión del TEMEC, ahí dijo claramente que el TEMEC ha sido benéfico y que hay algunos temas que ellos consideran que es importante perfeccionar. Entonces nosotros estamos con esa declaración y además la comunicación permanente que hay entre el secretario Ebrard y el embajador Greer y también el secretario de Comercio y también ahora el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Igual usted en la mañanera, después de esta reunión que tuvo con los presidentes, había mencionado que se creó o se nombraron representantes. No sé si se nombraron nuevos representantes para la revisión del TEMEC o del gobierno de México. No, el presidente Trump nos mencionó tanto al primer ministro como a mí que siguiéramos trabajando, porque hablamos de cómo seguir coordinándonos, que siguiéramos trabajando tanto con el secretario de Comercio y el embajador de Tratados Comerciales, como con el secretario del Tesoro, el secretario Bessent. Entonces, digamos, son las tres instituciones con las cuales trabaja tanto el secretario de Economía mexicano, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el secretario de Hacienda. Ok, ¿y ustedes ya están listos para esta revisión del TEMEC? No, digamos que son conversaciones que continúan. Lo que tiene que haber pues es ya la formalidad y pues ya se ve, lo mencionaremos esto, yo espero. Pero que se para defina. Cualquiera de los dos escenarios, si es una revisión o un nuevo tratado.
¿México está preparado para este proceso? A ver, un nuevo tratado tendría que pasar por los congresos. Desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así. Nosotros creemos que va a ser una revisión, puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión. Y ahí pues es el equipo que tenemos en el gobierno, y si necesitamos algún otro apoyo, pues se buscarán apoyos. Normalmente empresarias también participan en estas revisiones y también los convocaremos. Okay. ¿Va a salir este fin de semana a gira, Presidenta? Vamos a ir el sábado, probablemente vayamos a Tlaxcala, estamos definiendo, vamos a seguir visitando el avance de preparatorias de Universidad de Rosario Castellanos, y también vamos a hacer algunas otras supervisiones. Sí, vamos a salir sábado y domingo. Gracias, Presidenta. Gracias. Sobre el tema, a ver el compañero que no ha preguntado. Gracias, Presidenta. Agradecerle primero la solidaridad con mis paisanos oaxaqueños, muchas gracias, porque estuvo el Estado mexicano, estuvo la Presidenta, pero estuvo sobre todo la doctora Claudia. Preguntarle, Presidenta, sobre el tema de salud. El gran problema que tenemos los mexicanos, particularmente en mi estado de Oaxaca, es la diabetes. Preguntarle, ¿no se podría innovar ya en tema de alianza con las universidades para crear medicamentos apropiados para los mexicanos en este tema de diabetes, tratamientos que sean adecuados de acuerdo a nuestra situación física, nuestra situación muy particular que tenemos los mexicanos? Sí, se está trabajando en ello, no sé si quieras comentar Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, el portafolio y los medicamentos para enfermedades crónicas no transmitibles, particularmente diabetes y hipertensión, es uno de los que más intensamente hemos estado trabajando tanto con el IMSS Bienestar, con el IMSS, con el ISSSTE, hacia los protocolos nacionales de atención médica. Y la compra 2025-2026, pero muy importante, la que sigue hacia 2027 y 2028, contempla no solo una compactación, es decir, comprar menos tipos de medicamentos, sino comprar los medicamentos de mayor innovación en el mundo. Esto incorpora no solo medicamentos que hoy están disponibles en México, sino medicamentos que en el mundo están siendo muy efectivos para la diabetes y hipertensión, particularmente un grupo de medicamentos que se llaman anti-GLP-1s, que son increíblemente efectivos para reducir muchas de las complicaciones asociadas a la diabetes en particular y al sobrepeso, y que son parte de lo que ya estamos mandando hoy de manera mucho más hacia las clínicas. Y por instrucciones de la Presidenta también hemos avanzado, y esto daremos información más adelante cuando esté más concreto, hacia los proyectos de la propia manufactura de muchos de estos productos innovadores en nuestro propio país, no solo para reducir los costos, sino para incrementar el acceso, que es lo que verdaderamente importa, que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a medicamentos más innovadores que les permitan tener un mejor resultado en salud. Entonces es un tema que estamos trabajando y que en el IMSS Bienestar ha avanzado muchísimo en estos últimos 6 meses, ya que las rutas de la salud, que entregan medicamentos a todas las unidades de primer nivel, cerca de 6,000 unidades cada mes, ya incorporan este tipo de medicamentos más innovadores. Y también gracias, Eduardo, también se está trabajando con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría de Salud en investigaciones propias que llevan su tiempo, pero que es indispensable que se sigan desarrollando. Tanto en equipos médicos se destinan muchos recursos, por ejemplo, para los equipos de hemodiálisis. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un equipo de trabajo para el desarrollo de equipos propios de hemodiálisis. Ahí tienen que participar la COFEPRIS, institutos de investigación, pero el objetivo es que haya nuevos equipos de hemodiálisis desarrollados por el propio Estado mexicano, que pueden estar en su momento en coordinación con alguna empresa para su desarrollo posterior, pero que no se destinen tantos recursos porque solamente 2 empresas los comercializan en México y se suben muchísimo los precios. Entonces, en la medida que tengamos equipos más accesibles que den el mismo resultado o mejor, pues en esa medida también vamos a tener desarrollo propio. Presidenta, otra de las enfermedades que está creciendo mucho, principalmente en adolescentes y jóvenes, es la salud mental, enfermedades mentales, ansiedad, depresión.
¿no se podría incorporar tanto en escuelas como al sector salud mayor importancia a este tema? Sí, lo mencionamos el otro día cuando presentó el doctor Kersenovich la encuesta de salud pública relacionada con drogadicción y salud mental, y alguno de ustedes también lo había preguntado. Lo vamos a informar. Tenemos un proyecto todavía más de atención a jóvenes particularmente, mucho más ambicioso, digamos, que los que hemos desarrollado hasta ahora. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, de más escuelas, el programa de atención a jóvenes y también el programa de atención a jóvenes que están en riesgo de caer en redes delincuenciales. Lo vamos a trabajar en por lo menos 36 municipios del país, en donde vamos a trabajar mucho más de cerca en esto que hacemos de tocar casa por casa en municipios de mayor índice delictivo. Ahí ya hemos detectado a ciertos jóvenes y los vamos a incorporar, si así lo desean, en distintos programas que ayuden a incorporarlos a actividades artísticas, deportivas, culturales, educativas, y que puedan tener una vida muy distinta a la de incorporarse a un grupo delictivo, que en realidad pues es una opción de muerte, no de vida. Bueno, pues ojalá también se contemple a los maestros y todos aquellos que tienen que ver con niños también en su salud mental. Lo digo periodísticamente hablando. Presidenta, se acaban de cumplir 31 años, el 8 de diciembre, de la desaparición de un científico mexicano, Jacobo Grinberg. Preguntarle en dos sentidos. Primero, si es interés del gobierno investigar qué fue lo que pasó, por fin. Y segundo, como científica usted, preguntarle si estas innovaciones inéditas que hizo Jacobo Grinberg para la ciencia se pueden seguir retomando y en qué nos pueden favorecer a los mexicanos. Bueno, sobre el tema vamos a revisar, porque creo que había algo ya de la desaparición, y pues hay que preguntarle a Rosaura para ver si se puede retomar algo de esto. Bueno, y ya por último, ¿cuál sería su mensaje, Presidenta? Siempre le he hablado de dos temas importantes, que es migrantes y que es indígenas. ¿Cuál sería el mensaje para esos dos sectores o qué les espera en este 2026, principalmente migrantes? Pues nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra reconocimiento por el trabajo que hacen todas y todos los migrantes. Y vamos a fortalecer el apoyo particularmente de los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, y el reconocimiento. Vamos a recuperarlo. Lo hicimos al principio de año. El viernes presentábamos algo de migrantes, de lo que representan los migrantes particularmente en Estados Unidos, las y los mexicanos en Estados Unidos, y lo vamos a retomar ahora para el 2026, este reconocimiento. Para pueblos y comunidades indígenas va a haber más recursos para este nuevo derecho que llamamos FAISPIAM, que no tiene el mejor nombre, pero es infraestructura social, el Fondo de Infraestructura Social para pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Va a tener más recursos el próximo año y vamos a seguir con el reconocimiento. Estoy ya por terminar el libro del presidente López Obrador de Grandeza. Vale mucho la pena. A ver si después leemos algunos párrafos del final, sobre todo. Él habla tiene 100 puntos al final, que es muy recomendable que si no se va a leer todo el libro, por lo menos que se lean esos 100 puntos. De lo que representa la grandeza cultural de México y lo agradecidos que debemos ser todas y todos los mexicanos por esta grandeza y legado cultural de las grandes civilizaciones y de los indígenas y las indígenas de hoy, y cómo eso constituye una reserva de valores muy importante para el pueblo de México. Y eso cómo construye dignidad para nuestro pueblo y para todas y todos los mexicanos, y cómo dejar el racismo, el clasismo atrás
Él habla incluso de un nuevo pacto social que tiene que ver con esto, con el reconocimiento de los pueblos y las civilizaciones. Y es parte de lo que ha hecho la Cuarta Transformación, lo que representa lo que llamamos el humanismo mexicano. Pero es muy importante y además sentirnos orgullosos de este legado de grandeza que tenemos todas y todos los mexicanos. Entonces, vamos a seguir con ello el próximo año. Gracias, a principios presidente. de año vamos a, aquí está José Alfonso, el 7 de enero vamos a develar las 6 ancestras indígenas en Paseo de la Reforma. Gracias, presidenta. 365 días de paz, de sabiduría y de mucha salud para nuestra presidenta. Gracias. Gracias. Vamos, ¿quién más sobre el tema? A ver, la compañera que… Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Presidenta, ayer informó que el operador del tren que se descarriló resultó ileso, pero saber cuál es su condición legal y si está detenido. Pues eso tiene que informarlo la Fiscalía a partir de las investigaciones que haga. Ya la Fiscalía hizo entrevistas con varios de los, bueno, con el operador y con varias personas. No sé, tendrán ellos que informar qué es lo que procede y a partir de las investigaciones poder dar más información. Gracias. Le informó la fiscal Ernestina si el operador se mantendrá en libertad mientras Tiene que continúa el informarlo la proceso. Fiscalía. Yo creo que ellos son los que tienen que dar toda la información. De acuerdo. Y sobre el tema del apoyo económico, solo para aclarar, los 30,000 pesos son para todas las familias, es decir, para las familias de los lesionados y para las familias Sí, de es quienes para fallecieron. las personas que están sobre todo en este momento cuidando a familiares en los hospitales y también personas que tienen algún familiar que haya fallecido, y es para estos días nada más, para que ellos no tengan que erogar ningún gasto, sino que se les cubre todos los servicios funerarios, el traslado de sus familiares a sus lugares de origen o a donde ellos decidan. Pero además, pues ellos normalmente pues hacen gastos ahí, por eso es este apoyo, digamos, emergente para estos días. Y posteriormente, repito, viene el apoyo del seguro que tiene que darse y ya se informará los montos de la aseguradora, y además la Fiscalía tiene que determinar, ya de acuerdo con las víctimas y con las afectaciones que hayan tenido, una reparación integral del daño, que ya tendrá el gobierno pues que aportar todo ello para todas las familias. Gracias. En otro tema, presidenta, aprovechando la presencia del Gabinete de Salud y siguiendo la pregunta de mi compañera, preguntarles cuáles son los retos en materia de salud para las mujeres en 2026. Bueno, digamos que en general nuestro objetivo el próximo año es seguir consolidando los 3 sistemas de salud e ir avanzando en lo que llamamos el sistema universal, es decir, que independientemente de dónde eres derechohabiente, todos los mexicanos y mexicanas somos derechohabientes de algún sistema de salud público. Si somos trabajadores del Estado, nuestro sistema de salud es el ISSSTE. Si trabajamos en alguna empresa privada o por nuestra cuenta y decidimos afiliarnos al IMSS, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no tenemos ninguna de estas dos, la derechohabiencia, ahí donde los estados se han incorporado, es el IMSS Bienestar. Y si hay estados que no se han incorporado al IMSS Bienestar, pues es el propio sistema de salud del estado. Pero por el 4º constitucional, todas las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a la atención a la salud gratuita. Eso está establecido en el 4º constitucional. Desde nuestra perspectiva, tenemos que fortalecer todos los sistemas de salud. El ISSSTE, que ha avanzado después de este abandono terrible que vivió el ISSSTE, pero tenemos que seguir avanzando. Ayer, por ejemplo, las enfermeras de el Hospital Clínica del ISSSTE ahí en Tehuantepec, pues me decían que muchas de ellas son eventuales, que llevan trabajando ya muchos años como eventuales, y ellas lo que desean pues es una mayor
seguridad en su empleo y que les permitan pues toda la seguridad social. Entonces tenemos que trabajar en ello en el ISSSTE, además del apoyo en la infraestructura. El ISSSTE ahora, por decisión de Martí, junto con la Secretaría de Salud, ha avanzado en un nuevo esquema de atención que son los consultorios, en muchos lugares cerca de los centros de trabajo. Entonces ya se está avanzando también en consultorios, que sería un nivel más primario de atención. Bueno, el ISSSTE, que todos los medicamentos lleguen, que tengan todos los insumos médicos. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha decidido construir más hospitales de especialidad, hospitales generales y centros de salud con servicios ampliados. Y el IMSS Bienestar, para los 24 estados ahora, porque se va a incorporar Yucatán, que han decidido incorporarse al IMSS Bienestar. Y ahí nosotros estamos trabajando también para ampliar pues todos los servicios de salud. Además, pues todo lo que tiene que ver con prevención, que es el salud casa por casa, el vive saludable, vive feliz en las escuelas, y toda la campaña de comunicación que tiene que haber asociada a la prevención de enfermedades, particularmente diabetes, hipertensión, pues que es una situación ya muy prevalente en las y los mexicanos y que tenemos que tender a disminuirlo. Y todo esto pues nos va a llevar a tener menos muertes materno-infantiles y mejores indicadores de salud de toda la población mexicana. Entonces, es un trabajo muy importante que le damos seguimiento todas las semanas y junto con la Secretaría de Hacienda para que haya los recursos suficientes para los sistemas de salud públicos. Y en particular, pues con las mujeres, tenemos el programa que presentamos aquí, particularmente de atención de cáncer de mama, todos los cánceres, pero en particular el cáncer de mama, que es el que más existe en nuestro país y que todavía hay muchas muertes asociadas que pudieran prevenirse. Entonces, hicimos un programa y se va a seguir atendiendo a las mujeres. Precisamente sobre ese tema, Presidenta, ¿se logrará inaugurar el Hospital Oncológico para la Mujer en Coautepec, que se prometió para diciembre? Lo vamos a inaugurar la primera semana de enero. Alejandro Schwartz está ahora en Oaxaca, entonces decidimos posponerlo unos días y se va a inaugurar ya la primera, segunda semana de enero. Muy bien. Finalmente, en estos días mencionó que se reuniría con la Comisión para la Reforma Electoral, saber si ya se llevó a cabo este encuentro. Ahora en enero nos vamos a reunir y ya vamos a informar cuáles fueron, ya van a venir aquí para informar qué fue lo que recogieron de todos los foros que realizaron. ¿Sabe cómo va esta propuesta, el desarrollo de esta propuesta? Ya les informaremos ya en enero. Y solo precisar, ¿Estela Damián ya se integró a esta comisión? Ya desde el día que lo informamos ya está nombrada como consejera jurídica. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, ¿quién más? De este lado. A ver la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Abundando un poco sobre el tema del poder dejar nuestros órganos para ayudar a más. Es un tema que se ha trabajado desde muchas esferas, sin embargo, ser muy puntual. Si bien es cierto que hay la intención que hasta en la misma credencial de licencias de conducir o como las tarjetas que van a implementar tienen un poder legal, el problema se enfrenta, y lo sabemos, cuando llegan a la familia. Lo que usted manifiesta ahorita, se pudiera trabajar un documento expreso con 2 testigos, pero sin embargo tampoco eso asegura que se pudiera tener la libertad si la familia no. Entonces aquí, pues a manera de sugerencia legalmente es poder trabajar, si la persona hoy saca la credencial y manifiesta que quiere donar sus órganos, hacer una campaña de visita con la familia para poder integrarlos y que ellos, en el momento de que llegue la lamentable pérdida, pues que ellos no se opongan, porque ahí es donde se ha parado desde hace mucho tiempo este problema, ¿no?
A ver, el problema es complejo en varios aspectos, porque involucra desde, por una parte, el derecho de la voluntad de la persona de decir, cuando fallezco quiero donar mis órganos, y por otro lado, pues también la situación familiar en que de repente dicen no, que no lo toquen y ya no está la persona para poder decir. Tiene que ver con aspectos legislativos que estamos precisamente revisando para encontrar la mejor manera de facilitar el proceso de respetar los deseos de la persona que quiere donar sus órganos. Ese es uno. El segundo tiene que ver también con favorecer los trámites legislativos que se requieren para hacer la donación más expedita. Entonces, ese es uno. Pero el otro también tiene que ver con la donación de órganos vivos, que también es algo muy importante y ahí sí juega mucho la voluntad de la persona para donar sus órganos. Pero se está revisando desde el punto de vista legislativo cuál es la mejor manera de poderlo hacer. Hay países en donde se respeta al 100% la voluntad de la persona, independientemente del deseo de la familia cuando ya fallece, pero hay que revisar los aspectos legislativos. Sí, la voluntad anticipada es un avance ya importante y como dice la presidenta, hay que revisar todo eso y eso es algo de lo que proponemos hacer en este año en forma exhaustiva para aumentar los índices una vez que ya tenemos buenos resultados en la donación. Claro, y bueno, es seguir trabajando porque la mentalidad dice hay en otros países, efectivamente hay en otros países, pero se hizo una labor tremenda para poder llegar a las cuestiones legislativas que hoy lo permiten. Pero bueno, recapitulando, presidenta, si usted me lo permite, este año, ahora sí, son 14 meses, si no me equivoco, de gobierno, es un año totalmente… Son 15. 15 meses, bueno, 15 meses donde, bueno, como decían mis compañeros que me han antecedido, no ha sido fácil. Muchos han manifestado, bueno, su carácter que se ha visto reflejado en los temas, sobre todo con los otros países, donde usted ha manejado el no intervencionismo, donde ha manejado y que hoy por hoy México se refleja con el valor del peso, con los avances que se han logrado, pero sobre todo lo que a lo particular me emociona es lo de la supercomputadora, porque vamos avanzando muy, muy bien. Pero terminamos el año de la mujer indígena y eso me lleva a recordar que hace 4 meses me permití presentarle un tema de mujeres, pero en especial le quiero agradecer porque la mayoría de las peticiones que usted me ha permitido plantear aquí han tenido respuestas. En unas lamentables, que hasta el día de hoy no nos entregan el cuerpo, y en otra, en el caso de la que recaía de la Femintra, la revictimizaron. Lejos de avanzar, retrocedió tremendamente. Derechos Humanos dijo que no tenía facultad, dividieron el expediente, lo mandaron a Puebla, la volvieron a hacer todos lo que le hicieron revivir el caso de la violación que tuvo. Usted lamentablemente pasó una situación que hoy va a ayudar a todas las mujeres para que esto llegue a nivel, pues que se siga por oficio, pero sí le quisiera pedir, por favor, presidenta, si pudiera, independientemente de que Ingrid y la secretaria Citlali, la verdad han sido espléndidas, me han atendido en cada caso de estas mujeres, también aquí Adriana, la verdad, mis respetos, o sea, han puesto pues la casta, pero en este caso especial de Femintra, ni siquiera… ¿En Puebla? Se dividió el caso porque era una violación en Estados Unidos y otra aquí en Puebla. Entonces Femintra dividió el expediente y lo pasó a Puebla, a Tapachula.
Después lo trajimos otra vez a Puebla y resulta de que hoy le dan más largas y más largas, todo porque la persona que es el violador es una persona pudiente políticamente del Partido Verde Ecologista. Y lamentablemente Ingrid, en lo especial, por instrucciones de la secretaria Citlali, nos ha cobijado, nos ha hecho acompañamiento, pero ahorita se ha de recordar que yo le pedí de favor que este caso en especial, si no los podía atender en ese momento su consejera, que era pues la licenciada Ernestina Godoy. Hoy ella afortunadamente está al frente de la Fiscalía y que sirvan estos micrófonos y pedirle a usted, por favor, si nos pueden apoyar para que esto salga. Lleva 2 años el caso, 2 años, y no es posible que siga estancado. Avanzó, se movió cuando lo planteamos aquí, pero lamentablemente retrocedió, la hicieron otra vez hacer vivir esos momentos y lejos de ayudarla, la revictimizaron. Se acaba el año de la mujer y vemos muchos avances y ojalá que esto no quede en el tintero. Ahora sí que me permito a manera de lo revisamos, como lo mujer personalmente y le pedimos a Ernestina a ver si también puede ayudar a la fiscal. Muchísimas gracias. Hace unos días que estuvo aquí la secretaria Citlali, dijo que estaba firmando convenios de colaboración con varias empresas precisamente para ayudar a colaborar a que no se siga ahora sí que violentando a las mujeres que tenemos la necesidad de trabajar en distintas áreas. Y este es el caso que me gustaría ponerlo también de su conocimiento, si pudieran extender ese tipo de acuerdos con la empresa Sambors. Como saben, ahí le llaman garroteras, meseras y esto, y muchas han acudido al ver que apoyamos a la mujer, que mencionan que son acosadas y por temor a perder su trabajo, pues obviamente no se atreven a dar la cara, pero que miren esta empresa, de la empresa Sambors, donde ellas son obligadas, lo dicen de otra manera, pero a veces tienen que acceder para no perder su trabajo. De todo corazón y como mujer, antes de que termine el año de la mujer, que usted ha sido muy solidaria, que ojalá la secretaria Citlali mire hacia esta empresa. Si nos das el caso en particular. Claro que sí. Podamos hablar con ellas y con gusto. Le agradezco y de todo corazón y a nombre de Ahora Noticias, muchas felicidades. Gracias igualmente. Vamos. Ya preguntaste mucho en esta semana. A ver, vamos con el compañero que no ha preguntado. ¿Y después la votación? Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada en la red y Máximo FM. Ahora que hablaba del libro Grandeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace algunos meses se confirmó el hallazgo de Zacbalam, que es la ciudad perdida de los lacandones rebeldes en la selva lacandona, un sitio que permaneció oculto por más de 300 años. El descubrimiento pues, fue resultado de un proyecto internacional avalado por el INAH gracias a un modelo predictivo de un arqueólogo chiapaneco. Y la relevancia del hallazgo trascendió fronteras, incluso fue documentada por National Geographic y por Discovery Channel en Expedition Unknown, en el episodio The Lost City of the White Jaguar. Más allá del valor arqueológico, el descubrimiento creo que tiene un significado profundo en la identidad histórica de México, pues permite visibilizar la memoria de la resistencia y la aportación de los pueblos originarios a México. ¿Cómo concibe, Presidenta, su gobierno que hallazgos de esta magnitud contribuyan a revalorar la historia de los pueblos originarios y a fortalecer una narrativa nacional que pueda permitir reconocer también a la ciencia mexicana como una herramienta clave para recuperar, proteger y resignificar esa identidad? El INAH es una gran institución. Ahora hemos platicado mucho con ellos. Y recientemente, aparte pues de lo que mencionas, se encontraron unos petrograbados en el recorrido de México a Querétaro, del tren que va a ir de Ciudad de México a Querétaro. Y me mandó el director del INAH un libro de los petrograbados que hay en el país. Los petrograbados son algunos de hace
pues no sé, 3,000, 4,000, 5,000 años. Muy interesante, que es algo, digamos, nosotros vemos desde los olmecas, ¿no?, la primera civilización, la civilización madre, pero previo a eso, pues está la domesticación del maíz y muchas pinturas, pues llamadas rupestres, en el norte del país, muchas de ellas. Entonces, vamos también a trabajar en ello porque es previo a las grandes civilizaciones, con el INAH. Y realmente es una institución, sí saben quién formó el INAH, ¿verdad? El general Lázaro Cárdenas, otra de las grandes instituciones formadas por el general, con una extraordinaria visión de una institución académica, histórica, dedicada a la historia y a la antropología, que se dedicara a estudiar a las grandes culturas. Entonces es impresionante lo que hay en el país, porque cada vez que se hace una obra, pues tiene que ir el INAH por delante, viendo si no hay alguna pues reminiscencia, algún vestigio de las culturas. Y en el Tren Maya de carga también que se está haciendo, pues ahí también se han encontrado muchísimas vestigios, ¿no? Entonces sí, vamos a seguir apoyando al INAH. De hecho, 2025 fue un año clave para la arqueología mexicana de norte a sur, desde los hallazgos en el norte, obviamente todo lo del Tren Maya como iglesia vieja, incluso en Chiapas, y muchos también, muchas recuperaciones. Este año se recuperaron más de 2,100 sí, muchísimas. Objetos. Ya vamos a invitar al INAH también y a Diego, sí, para que, bueno, y a Claudia Curiel, para que platiquen de todo lo que se recuperó este año exactamente. Sí, fueron más de 2,100, de Sí. hecho, entre objetos arqueológicos y documentales de varios países que, pues, de alguna manera, a través de un acercamiento con México, Secretaría de Relaciones Exteriores también, ¿cómo se puede institucionalizar, Presidenta, esta estrategia para que la restitución, digo, hay muchas más piezas en el mundo, desgraciadamente en ciertos años, en ciertas décadas salieron muchas piezas del país pues de manera ilegal, pero ¿cómo se puede institucionalizar esta estrategia para que la restitución del patrimonio sea una política permanente del Estado mexicano, más allá de las valiosas entregas voluntarias, por supuesto? Sí, bueno, vamos a darle la palabra al experto y de una vez acabamos con humanismo mexicano. Gracias, Presidenta. Margarita Maza. Se cumplen 200 años, del que platique el experto. No, gracias, Presidenta. Muy buenos días. En relación a la pregunta que ha planteado, es muy interesante. Evidentemente, México ha marcado un derrotero muy claro sobre la recuperación o repatriación de los bienes culturales pertenecientes al pueblo de México. Y esta política ha venido siendo apoyada y soportada por otros países, Grecia, entre ellos en su centenario conflicto con el Reino Unido en relación a las piezas pertenecientes al Partenón. Tenemos también mucho apoyo y seguimiento por parte de Turquía, por ponerles un ejemplo. Mucho precisamente, Presidente, en el Consejo de Europa se veía mucho esta parte de lo que era la política de repatriación que el presidente López Obrador inició desde su sexenio. Entonces hay un camino andado y hay que profundizar. Sobre el año, este año se cumplen 200 años del natalicio, un 29 de marzo, de doña Margarita Maza. Y creemos que es relevantísimo, la Presidenta así nos los instruyó, conocer a plenitud la entereza, la templanza y los aportes a la unidad de México en periodos muy difíciles para una mujer, madre
y mexicana. Nos referimos a la Guerra de Reforma, nos referimos a la invasión francesa y al importante desempeño que Margarita hace ante las autoridades de los Estados Unidos. ¿Hacemos? Ya no sé, seguimos de una vez. Bien, pues miren, 1859 es un año muy importante para la historia de nuestro país. Es el año precisamente en que se decretan las leyes de reforma en el puerto de Veracruz. Pero para la familia Carranza de la Fuente, 1859 va a ser un año de gloria y de gozo. El natalicio, un 29 de diciembre, de su primer hijo varón. Nos referimos a don Venustiano Carranza, que nació en esa fecha, el día de ayer se cumplirían 166 años, y nace en el seno de una familia totalmente juarista. Su padre, don Jesús, era un defensor a ultranza de los principios liberales de don Benito Juárez. Como presidente municipal de Monclova, él fue de los primeros en poner en marcha el registro civil derivado de estas leyes de reforma. Ese es el ambiente en donde es educado el joven Venustiano Carranza junto con sus hermanos y parte de su familia. Por ello, tenemos en Carranza a un joven muy interesado en la justicia y muy interesado en la política. A los 28 años fue presidente municipal de Monclova, de Cuatro Ciénegas. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. A los 28 años fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, fue diputado local, luego fue diputado federal en 1992, fue senador por su estado natal, fue gobernador interino y conociendo la propuesta de Madero, entra a esas filas de la democracia y es electo gobernador de su estado en 1911. De allí que cuando se da el golpe de estado, toma la decisión definitiva e importante de apoyar a Madero y constituir un movimiento que va a marcar la historia del país. Veamos la cápsula que hemos preparado en homenaje a don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Fue uno de los arquitectos de las instituciones y del orden jurídico sobre los que se construyó el Estado mexicano del siglo XX. Su principal legado fue haber convocado al Congreso Constituyente, que elaboró la constitución política más avanzada de su tiempo, la primera en incorporar los derechos sociales, una constitución que fue modelo para muchos otros países y que todavía hoy nos rige. Carranza fue el líder revolucionario con mayor visión política de su tiempo. Se sumó a la Revolución Democrática convocada por Francisco I. Madero y que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz. Fue gobernador maderista de Coahuila cuando estalló la Decena Trágica y Victoriano Huerta dio el golpe de Estado y asesinó a Madero. Carranza fue el único gobernador que se negó a reconocerlo. Proclamó el Plan de Guadalupe para restaurar el orden constitucional y llamó a las armas al pueblo para terminar con la dictadura huertista. Formó el ejército constitucionalista y junto con las fuerzas villistas y zapatistas derrotaron a Victoriano Huerta. Tras la Convención de Aguascalientes, Carranza, junto con Álvaro Obregón, derrotaron la alianza de los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Después, se dio a la tarea de pacificar al país y convocó al Congreso Constituyente de 1916-1917, en el que los diputados redactaron una constitución con profundo contenido social, plasmado sobre todo en los artículos 3, que estableció la educación pública como gratuita, laica y universal, el artículo 27, que garantizó la reforma agraria y recuperó la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, y el 123, que incorporó los principales derechos de las y los trabajadores mexicanos, como el salario mínimo,
la jornada laboral de 8 horas y el derecho de sindicalización y de huelga. Venustiano Carranza proclamó la nueva Constitución y asumió la presidencia constitucional en condiciones extremadamente difíciles. El país estaba semidestruido. Después de 7 años de guerra civil, persistían rebeliones regionales. Estados Unidos y Alemania presionaban a México para que entrara a la Primera Guerra Mundial. Carranza mantuvo con firmeza la neutralidad de México ante la guerra, defendió la soberanía nacional y dio una de las lecciones más brillantes de política exterior de nuestra historia. Esos principios, conocidos como la doctrina Carranza, establecieron que todos los países son iguales y se deben respetar sus instituciones, leyes y soberanía, rechazando cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos de cada país. Carranza además tuvo una postura de avanzada en relación a los derechos de las mujeres. Impulsó los congresos feministas de 1916 en Yucatán, que demandaron la emancipación femenina, incluyendo igualdad jurídica, derecho al voto municipal y apertura laboral para mujeres, influyendo directamente en el Código Civil y la Ley de Relaciones Familiares, abriendo camino a la participación política y social de las mexicanas. El nacionalismo de Carranza, su dignidad y firmeza para defender la soberanía de México le dan un lugar especial en la historia nacional. Se lo da también haber dejado como legado una constitución moderna de profundo contenido social y democrático. Esa constitución, el nacionalismo y la defensa de la soberanía y la independencia nacional son principios que reivindican al humanismo mexicano. Gracias. Bueno, a ver, ¿mañana qué vamos a hacer? Vamos a poner a votación. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere mañanera mañana? Levanten la mano. Uy, No, pues, nos vemos el viernes. Ahora sí, el viernes 2, si les parece. Descansamos 31 y 1 y damos la foto de fin de año. ¿Les parece? Bueno, vamos a la foto.